Buenas tardes para todos, mi nombre es Luis Enrique Ayerbe. Nos encontramos aquí para hablar del principio de favorabilidad, donde nos centraremos específicamente en el origen, desarrollo, evolución legislativa y la adopción en Colombia de este tema. Espero que sea de su agrado. El principio de favorabilidad es el cual permite proteger al acusado que está siendo investigado y orienta a buscar la solución más favorable para quien comete el delito, en pro del Estado social de derecho. Dejando de lado la criminalización, lo que se busca con este principio es dar un trato más humano al acusado, independientemente de si es culpable o inocente. Es por tanto una herramienta que dignifica la persona y a su vez controla la fuerza de acción penal que ha sido monopolizadora y la mayor fuente de violación de los derechos fundamentales. Por lo tanto, no solo se busca proteger a la víctima, sino también al acusado, y a su vez cambiar la noción de la pena, pretendiendo ver esta no como un castigo o ejemplo para impedir que otros cometan dicho delito, sino se pretende más bien para que tenga un carácter simbólico y de resocialización. Mi nombre es Jarilicet Sierra y hoy les vengo a exponer el origen y el desarrollo del principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad depende de un principio central, el cual sería el de legalidad. Allí se origina el principio de legalidad en una doble dimensión sustantiva del delito y la sanción, entendiendo que nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley preexistente al acto que se le imputa y conforme al diseño metodológico de actos procesales que parten de la investigación. El principio de legalidad de nivel sustantivo y procesal es el origen del principio de favorabilidad, y a su vez el tema de legalidad sustantiva y procesal es un aporte de la Revolución Francesa como una respuesta del iluminismo y el liberalismo clásico del siglo XVIII. Frente a la arbitrariedad y a la atrocidad de las sanciones e investigaciones del antiguo régimen, conocido como absolutismo monárquico, se le es devastado con nuevas ideas del iluminismo, las cuales se encuentran vigentes hasta el día de hoy. El principio de favorabilidad y legalidad, como excepción al principio de legalidad previa al delito y la sanción, emergen en la Revolución Francesa, que quiere humanizar la sanción, lo cual es el tránsito del liberalismo clásico. La legalidad y la humanización de la pena darán una respuesta a la discrecionalidad y arbitrariedad frente a la monarquía y el absolutismo monárquico. Este será el principio medular frente a quienes ejercen cargas de la administración pública y específicamente en función jurisdiccional penal. En el proceso revolucionario francés, en el Estado clásico, surgen otros principios en donde también encontramos el principio de favorabilidad, el cual se constituye en una excepción al principio de retroactividad de la ley penal. Este principio debe garantizarse por jueces, magistrados, tribunales, despachos judiciales y autoridades judiciales en general, porque hace parte del contexto. Ahora vamos con el desarrollo. La legalidad previa da origen al principio de favorabilidad, o también conocido como favor rey. Este principio de legalidad tiene la función y control de hacer más humanista, menos cruel y menos dolorosa la pena. Será un elemento central de la teoría constitucional, que viene también de los tratados internacionales y en la prohibición de la pena de muerte y de los tratados de penas crueles e inhumanas o desagradables. La Constitución del 91 crea prerrogativas en favor de los ciudadanos y les brinda una herramienta constitucional desde la teoría procesal para su defensa. El derecho fundamental de la pena permite que el ciudadano acuda a una instancia judicial en un término breve a través de la justicia y de la tutela judicial, y se garantice e impida la vulneración de un derecho fundamental para el caso del principio de favorabilidad. En ese motivo, la caracterización del derecho fundamental le da nivel de derecho universal, con el estándar internacional de los tratados y convenios internacionales de inalienable en tanto no se puedan ceder. El problema del principio de favorabilidad se constituye en una excepción de la ley penal. Ese es el origen constitucional en nuestro sistema jurídico. La Constitución colombiana es fundada en el respeto a la dignidad del ser humano, sin ningún tipo de discriminación. La doble dimensión constitucional del principio de favorabilidad, como excepción al principio de retroactividad de la ley penal, es un principio en cuanto a la teoría constitucional que coincide como un fenómeno que debe garantizarse en la mayor medida posible. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Sarmiento Torrado y les voy a explicar la evolución del principio de favorabilidad. Empezaré con el pensamiento de las altas cortes, que reflejó la posibilidad de aplicar retroactiva y ultraactivamente normas que fuesen declaradas inexequibles o inconstitucionales cuando fuera favorable para el procesado.
Sin embargo, en la actualidad ha operado un novedoso cambio. A continuación les contaré la evolución legislativa de dicho principio. Entonces, en la Constitución Política de 1886 se establece en el artículo 26 que en materia criminal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Posterior a ello sale la Ley 153 de 1887 con el artículo 40, diciendo que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, pero los términos que hubieran empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Luego, en el Código Procesal de 1971, en el Decreto 409, en el artículo 6, dice que en todas las materias relacionadas con el procedimiento penal y con las personas vinculadas al proceso, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, pero la que fija la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde que entre a regir. Posterior a ello sale la Constitución Política de 1991 con el artículo 29, donde nos señala que en materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. En este artículo y en esta Constitución podemos ver que es muy similar al artículo 26 de la Constitución del 86, pero lo único que cambia es que en la Constitución del 86 se decía que era en materia criminal, cosa que en la del 91 ya hablamos de que es una materia penal. Para continuar, seguimos con la Ley 600 del 2000, artículo 6, donde determina la legalidad y dice que nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio. Con el principio de favorabilidad lo que se pretende es aplicarlo en su totalidad siempre y cuando la persona implicada no haya cometido crímenes de lesa humanidad, para que así la ley y el procedimiento penal no se vean vulnerados y que el legislador al aplicarlo tenga los suficientes criterios y conocimientos para que no sea quebrantado dicho principio. Por otro lado, como segunda hipótesis, se establece que acá en Colombia se está desconociendo este principio constitucional a los procesados, y dentro de estos específicamente, entre otros, a los que cometen delitos contra la administración pública, ya que desde hace tiempo existe una inadecuada interpretación de la finalidad de los principios y normas del sistema penal acusatorio, y esto lleva a que se vulneren dichos principios, entre ellos el de favorabilidad. Por quien comete el delito se ve como un objeto a quien se le restringen sus derechos fundamentales. Sin embargo, el actuar del Estado frente a lo anterior está sustentando en una tendencia a proteger las víctimas y restituir el daño causado a las mismas, con base a los postulados del derecho penal internacional y en la protección internacional de los derechos humanos, de manera tal que la víctima se convierte en lo más importante. Por tanto, se ha limitado el otorgamiento de los derechos fundamentales a los acusados. En conclusión, se hace necesario este podcast para aclarar la forma como los jueces están aplicando el principio en relación a lo establecido por la ley colombiana y analizar de manera como se da sentido al Estado social de Derecho.